8 de la mañana con 41 minutos, 8:41 minutos, avanzamos con más entrevistas. Ya está con nosotros el doctor Mauro Andino Espinosa, abogado, especialista en Derecho Parlamentario. ¿Cómo está, doctor Espinosa? Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Ojalá ya también podamos romper esto de la virtualidad y tenerlo en nuestros estudios al doctor Mauro Andino Espinosa, que nos acompaña esta mañana vía telemática. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. En las últimas horas, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, emitió unas declaraciones diciendo que ella ha cumplido con sus funciones, que ha sido una presidenta que ha escuchado, que ha actuado de forma democrática. También en las últimas horas el presidente de la República ha salido a defenderla como un integrante más de Creo, diciendo que su bancada y la del BAN van a hacer todo lo posible y lo imposible para asegurar la estabilidad de la presidenta Llori en la Asamblea Nacional, así como de otras autoridades, de otras funciones del Estado, y al mismo tiempo el presidente ha dicho que él no interfiere en lo absoluto en otros poderes de la nación. ¿Qué tan posible es esta especie de cambio en la presidencia de la Asamblea Nacional entre la eventual conformación de una nueva mayoría, si es que esto se produce? ¿Es posible, no es posible, es constitucional, es legal? Porque ya hay voces, ¿no?, que cuestionan esta posibilidad de la integración de una nueva mayoría, cuando esas mismas voces avalan, por ejemplo, la integración de la nueva mayoría en el Consejo de Participación, que ha puesto una presidencia al señor Ulloa. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días, estimada Licenia. Un saludo para usted y por supuesto también para Alexis y para toda la audiencia de Radio Pichincha. A ver, yo creo que es importante matizar con algunos antecedentes, porque en su momento el presidente de la Asamblea de aquel entonces, José Serrano, fue destituido de su cargo y volvió a ser, digamos, un legislador más de los 137 que conforman el Parlamento. Pero en aquel momento no existían las disposiciones jurídicas ni el procedimiento que al día de hoy sí se encuentra vigente en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Dicho sea de paso, la destitución de José Serrano fue muy polémica, trajo una amplia discusión jurídica, porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa de aquel entonces ni señalaba un proceso específico para la destitución de las autoridades del CAL, ni la conducta, por más reprochable desde lo ético que podía haber sido lo que él cometió. Recordarán ustedes esa famosa conversación telefónica con el ex contralor Carlos Polit. Digamos que esa conducta no se adecuaba específicamente a algo que la norma de aquel entonces viabilizara, en estricto derecho estoy hablando, la destitución. Bajo ese antecedente, y como generó mucha polémica, es que justamente los legisladores de aquel entonces, cuando emprenden las reformas a la Ley de la Función Legislativa, incorporan lo que hoy sí está de forma mucho más clara, más detallada, a pesar de que ciertamente también existen por ahí un par de vacíos jurídicos. Pero ya aterrizándolo al día de hoy, ¿existe disposición expresa para poder destituir a una autoridad del CAL, sea la presidenta, sean los vicepresidentes o los vocales? Claro que existe disposición jurídica. Y uno, cuando abre la ley, encuentra el artículo 18, que señala que pueden ser destituidos por el incumplimiento de sus funciones. Y el artículo 18 de la Ley de la Función Legislativa remite al artículo 166, que en cambio habla ahí de la destitución de los asambleístas para que pierdan su curul. ¿Pero por qué remite a este artículo 166? Porque la ley lo que dice es que se seguirá el mismo trámite, el mismo procedimiento que se sigue cuando se pretende destituir a un asambleísta para que pierda su banca, su curul. Es ese mismo trámite y procedimiento el que se aplica para destituir a una autoridad del CAL. Y aquí permítame, para cerrar esta primera parte de mi intervención, un par de diferencias. No es que se busca destituir a Guadalupe Llori en su calidad de legisladora, ni a ningún miembro del CAL. Lo que se pretendería es destituirlos de su cargo de representación dentro del Consejo de Administración de la Legislatura, y que Guadalupe Llori vuelva a ser una más de las 137 legisladoras que conforman el Parlamento. Lo que pasó con Serrano, tal cual. Exactamente, pero ahora sí ya, Alexis, claramente definido en la ley. Y el otro elemento que usted ya lo anticipaba, Licenia, en el reportaje introductorio, es que cuando usted busca destituir a un legislador, lo que pasó con Besia Jiménez, usted necesita 92 votos, mayoría calificada. Pero si usted solo pretende destituir a una autoridad del CAL, no necesita mayoría calificada, necesita únicamente mayoría absoluta, es decir, 70 voluntades. Consecuentemente, hay algunas cuestiones que diferenciar, que matizar, pero norma expresa existe, y ahí sí cierro ahora sí con lo político nada más. Que unas mayorías valgan en el Consejo de Participación Ciudadana
sí es legítimo para algunos actores. Y cuando se conforman o se pretenden articular otras mayorías en el Parlamento, que es el órgano por antonomasia de representación popular en cualquier estado que se precie de ser democrático, ahí sí esa mayoría ya es ilegítima, o ahí sí hablamos de golpe institucional. Entonces, digo, creo que esas expresiones no guardan cordura, no guardan coherencia con lo que efectivamente dicen defender por un lado, y cuando se trata de otras mayorías que no les gusta, entonces ahí sí entran a cuestionarlo. Creo que, digamos, esa es una contradicción de base. Es decir, si esto sucede en la Asamblea, no hay ningún golpe institucional, no hay esa desestabilización del triunvirato, como dice ahora el presidente de la República. Es legal, si es que eso sucede. El derecho es absolutamente pertinente, hay las vías jurídicas. Ahora, yo también he dicho, y lo he mencionado, lo cuestionable no son las mayorías implican una regla fundamental de toda democracia representativa, de toda democracia liberal. ¿Cómo se toman las decisiones en democracia? Bajo el pronunciamiento de la mayoría. Lo ideal, digamos, sería el consenso, la unanimidad absoluta, pero eso también me parece que es pecar de ingenuidad y es caer en un idealismo casi que utópico, ¿verdad? Como no es posible la unanimidad absoluta, se toman sobre la base de la regla de la mayoría. Por supuesto, la mayoría tampoco es que puede arrasar y puede arbitrariamente violentar los derechos de las minorías, no digo eso, pero el principio básico de toda democracia es la regla de la mayoría. ¿Hay disposiciones jurídicas que permiten cambiar a las autoridades del CAL? Por supuesto, existe un procedimiento y si es que se incorpora, porque este es el otro asunto tal vez muy discutible, si es que se incorpora en el orden del día de una sesión ordinaria del Pleno un proyecto de resolución, como así se ha especulado ya, para conformar una comisión pluripartidista, que es lo que señala el artículo 18 de la Ley de la Función Legislativa, con 5 integrantes. Si es que se conforma ya esa comisión, lo que tendría que suceder a continuación es que esa comisión reciba las denuncias en contra de los miembros del CAL, se puedan calificar las mismas, se respete el debido proceso, el derecho a la defensa de Guadalupe Llori y de quienes sean denunciados dentro del CAL, y por supuesto se les permita presentar sus pruebas de descargo y a los denunciantes también las pruebas de cargo. Incluso el 166 de la ley habla de una audiencia, que comparezcan los denunciados, que comparezcan los denunciantes, la comisión elabora un informe sugiriendo la destitución o el archivo de esa denuncia y ese informe pasa al Pleno de la Asamblea y será el Pleno el que lo defina. Yo creo que Guadalupe Llori no ha dado la talla, o sea, yo creo que solo el presidente de la República y su equipo de gobierno pueden seguir defendiendo a Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea. Yo solo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces ha comparecido Guadalupe Llori a su medio de comunicación? ¿Cuántas veces ha dado una entrevista? ¿Cuántas veces ha dado declaraciones, con todo respeto, sin leer en el teleprompter que le tienen ahí en la Asamblea? Y lo digo con absoluto respeto, pero me parece que una presidenta o un presidente de la legislatura debe tener, primerito, la capacidad de comparecer, de argumentar, de defender, independientemente de las posiciones que cada uno de nosotros tengamos. Yo puedo estar en contra de los proyectos de ley que ella defienda o que ella patrocine, que ella impulse, pero la obligación de ella como legisladora es hablar, es argumentar, y ella ni siquiera ha sido capaz de comparecer para defender el nombre de una institución llamada Asamblea Nacional. Entonces, creo que de ahí, de entrada, ya hay un enorme cuestionamiento, y si es que uno lo ata a lo jurídico, también podría encontrar incumplimiento de funciones que podríamos detallar. Ahora sí le saludo, doctor Andino, qué gusto, ¿cómo está? Buenos días. Pero a ver, yo tenía una inquietud antes, pero ya se me perdió la idea, porque seguimos avanzando en el diálogo. Y era cuando ocurrió lo que citaba Mauro, el tema de José Serrano, que si la memoria no me falla fue en marzo del 2018, ¿no? Abril, marzo del 2018, 9 de marzo del 2018. Ahí además ocurrió algo, como bien decía Mauro, no había un procedimiento legal dentro ni de la Ley Orgánica de la Función Legislativa ni de la Constitución. Destituyen a Serrano de su condición de presidente, al mismo tiempo que censuran y destituyen a Vaca Mancheno de su condición de fiscal general. En una sesión maratónica con 2 exposiciones que finalmente no terminaron de convencer a nadie. La exposición de Vaca Mancheno generó un montón de expectativas porque se supone que él iba a denunciar todos los actos de corrupción de los que le acusaba entre líneas a Serrano, finalmente no dijo nada.
pero cuando uno esperaba que la sucesión sea la primera vicepresidenta, Viviana Bonilla en ese entonces, quien asuma la presidencia, resulta que salió de la nada Elizabeth Cabezas, elegida como presidenta de la Asamblea Nacional. Yo quería referirme además a ese episodio que es parte de la historia y para la anécdota, es decir, la señora Cabezas además, que no estaba, digamos, como parte del cuadro del Consejo de Administración Legislativa, termina convirtiéndose en presidenta de la Asamblea, y Viviana Bonilla se queda ahí como, digamos, primera vicepresidenta con la expectativa de, entonces no hubo una sucesión como tal. Ahora, Mauro, tú decías algo que es importante, ¿no? El respaldo del presidente Lasso, pero podríamos haber esperado lo contrario, o quizás estábamos esperando que la Asamblea y la propia Guadalupe Llori se convierta en un contrapeso político. ¿No será más bien que la jugada era esa, tenerla ahí para que no sea una figura que convoque, que llame, que además que haga contrapeso al gobierno? ¿No será más bien que por eso es el respaldo? De hecho ellos lo pusieron, ¿no? Yo en el segmento de la opinión lo mencionaba. Llori llega a la presidencia de la Asamblea después de que se cae un supuesto pacto entre Creo, PSC y UNES. Y es una jugada de César Monge, el entonces ministro de gobierno de Guillermo Lasso, dejar a Llori ahí. Entonces me parece a mí que más bien la jugada le sigue saliendo bien al gobierno, y la permanencia de Llori es una garantía para el gobierno. Algunos elementos que tú has mencionado, Alexis. A ver, primero, en aquella época cuando se designa a Elizabeth Cabezas en reemplazo de José Serrano, la ley de la función legislativa tenía muchos vacíos, muchas lagunas jurídicas. Tanto es así que se reforme el artículo 16, tomando como antecedente ese hecho, y se incorpora textualmente, y al día de hoy está vigente, la disposición que señala que en caso de ausencia temporal o definitiva de la presidenta de la Asamblea, quien lo reemplaza en su orden es el primer vicepresidente y, si no está él, la segunda vicepresidenta de la Asamblea. Hoy sí existe norma expresa en la ley de la función legislativa en el artículo 16. Y no me parece un dato menor. ¿Por qué? Porque ya atándolo dentro del juego político, en este tablero de ajedrez que este momento se está reconfigurando al interior del Parlamento, hay un actor clave que se llama Virgilio Saquicela. Virgilio Saquicela es el primer vicepresidente de la Asamblea. Y si es que respetan lo que dice la norma, porque claro, también estamos hablando de la Asamblea y no quiero desmerecer a los legisladores, pero a veces también se pasan por donde más les importa o poco les importa la ley, y capaz una mayoría se impone y no respetan el artículo 16 de la ley de la función legislativa. Pero la norma es clara. Si es destituida Guadalupe Llori, quien tendría que asumir es Virgilio Saquicela. Entonces, desde lo político, yo me imagino que a él también ya le estará seduciendo la idea de probablemente reemplazarle a Guadalupe Llori hasta mayo del año 2023, en que termina este periodo y en que se tienen que renovar las autoridades del Parlamento. Probablemente los bloques, la nueva mayoría que se está articulando también lo hayan analizado. O podría suceder que la denuncia sea en contra de varios integrantes del CAL, incluyendo al propio Virgilio Saquicela, y lo que se busque sea reconfigurar la mayoría absoluta dentro del CAL. Ese es otro de los escenarios. Habrá que ver cómo va avanzando esto y cómo se va materializando. Ahora, desde el gobierno, yo sí coincido con la lectura que tú planteabas, Alexis, porque me parece que en la práctica siempre estuvieron conscientes de que Guadalupe Llori no era la persona más indicada, más idónea, tanto en lo político, tanto en liderazgo, tanto en capacidades de articulación, de consenso al interior del Parlamento, para poder conducir la Asamblea Nacional. Y creo que eso le interesaba muchísimo al gobierno, porque sin duda alguna al presidente Lasso le interesaba mucho más tener una persona maleable, moldeable, que sea, digamos, una especie de vehículo que le permita presentar e impulsar sus proyectos de ley como colegislador, y creo que hasta el día de hoy así lo ha demostrado Guadalupe Llori. Ella ha sido una integrante de la facción de Pachacutic que casi que ha actuado como alfombra del Ejecutivo, incluso a costa de sacrificar a sus propios compañeros dentro del bloque de Pachacutic, y a costa incluso de dilapidar el capital político con el cual llegaron, porque llegaron con un bloque sumamente representativo y muy importante, pero ni siquiera eso le importó, y ella más bien ha actuado como una especie de alfil político del gobierno del presidente Lasso. Doctor Mauro Andino,
Si se presenta esta solicitud para la integración de esta comisión multipartidista, usted dice que se necesitan 70 votos. Una vez que esto se presente, lo debe aprobar el Pleno como máxima autoridad de la Asamblea. Allí Alcal o la misma señora Guadalupe Llori, el mismo señor Saquicela no pueden hacer nada, o el señor Villavicencio, por ejemplo, no pueden hacer nada. Esta es una muy buena pregunta, Licenia, y generará mucho debate jurídico. ¿Por qué? Yo les decía en mi primera intervención que la ley de la función legislativa señala que el trámite y el procedimiento que se debe seguir para destituir a una autoridad del CAL es el mismo trámite y procedimiento que se debe seguir para destituir a un asambleísta. ¿Y dónde está el trámite? En el 166 de la ley de la función legislativa. Y le decía, va a generar debate y polémica porque el trámite indica que primero se debe presentar una denuncia. ¿Ante quién? Ante el CAL, y se deben cumplir una serie de requisitos. Pero yo soy del criterio que en este caso, como se trata de la destitución de miembros del CAL, no debería ser la denuncia ante el CAL. ¿Por qué? Asumamos el hipotético, y lo más probable es que suceda lo siguiente, que se presenta la denuncia contra 4 de los 7 miembros del CAL. ¿Quién conocería en el CAL si los 4 tendrían que excusarse? No van ellos mismos a autocalificar una denuncia que es en contra de ellos, pues, porque les daría jueces y parte, ellos tendrían que excusarse. Y el momento que se excusen de calificar esa denuncia, el CAL automáticamente se queda sin quórum. Entonces esa denuncia se quedaría en acefalía, pues, se quedaría en el limbo jurídico, porque los miembros del CAL no tienen reemplazos, no tienen alternos, son solo los titulares quienes actúan como miembros del CAL. Si se presenta en contra de 4 de los 7, o voy a poner un caso más extremo, pongamos que la nueva mayoría se le ocurre presentar en contra de los 7 miembros del CAL, se excusan los 7, ¿y quién calificaría eso? Consecuentemente, para llenar ese vacío, esa laguna jurídica, me parece que ahí interviene y aparece la figura del Pleno. La ley de la función legislativa señala que la máxima autoridad de la Asamblea Nacional, el máximo órgano, es el Pleno de la Asamblea. Por eso, lo importante sería incorporar en el orden del día de una de las sesiones ordinarias un proyecto de resolución que disponga la conformación de la comisión pluripartidista y que sea esa comisión la que a su vez reciba las denuncias, las califique y ahí sí se sustancie con los plazos, con los tiempos que señala el propio 166 de la ley de la función legislativa. Que esas denuncias tengan el apoyo del 10% de miembros de la Asamblea Nacional, que se haga el anuncio de prueba, que se acompañe la documentación que se disponga, que se motive y se fundamente el incumplimiento de funciones. Solo le doy uno, en el cual pudo haber incurrido Guadalupe Llori, y que sin querer jugar a adivino, pero supongo yo, no habrá respetado. Dentro de las atribuciones de la presidenta de la Asamblea está responder en el plazo de 72 horas las solicitudes y los requerimientos que le hacen cualquier asambleísta. Le aseguro que muchas de esas solicitudes o requerimientos no habrán sido contestadas en el plazo de 72 horas, tal como establece la ley de la función legislativa. Habrá respondido en 8 días, en 30 días, y otras hasta capaz tiene guardadas en los cajones de su escritorio. Eso ya configuraría un incumplimiento de funciones. O del propio CAL. ¿Cuál es una de las atribuciones? Calificar los proyectos de ley y darles el tratamiento prioritario que cada uno de estos merezca. Calificar o admitir a trámite para ser más preciso, las solicitudes de juicio político, pero admitir a trámite en orden cronológico, pues no puede ser que ingrese en fecha X una solicitud de juicio político, luego de 15 días entra otra solicitud de juicio político y se les ocurre admitir a trámite primero la que entró 15 días después, como que dan prioridad por ciertos intereses a determinadas solicitudes de juicio político. Entonces, ahí hay algunos hechos que podrían adecuar estas conductas y esta falta de cumplimiento de las funciones que la propia ley le asigna a ella como presidenta y a los demás miembros del CAL. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Se nos quedaron varios temas, así es que qué pena. Le agradecemos mucho por su presencia vía telemática en nuestro espacio de información y de entrevistas al doctor Mauro Andino Espinosa, que ha estado con nosotros. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias.